Hola, mi nombre es Sergio Yair Morales Robles y a continuación les expondré el tema de juicio de amparo indirecto. Para comenzar este proyecto, dejaremos bien en claro qué es un juicio de amparo. El juicio de amparo es un proceso o juicio de carácter federal que solo se inicia a petición de parte agraviada, nunca de oficio. El juicio de amparo tiene como finalidad esencial la protección de las garantías constitucionales del gobernado y la tutela del régimen competencial existente entre las autoridades federales y las de los estados, a través de la garantía de competencia constitucional consagrada por el artículo 16 constitucional. En México existen dos tipos de juicio de amparo: el amparo indirecto y el amparo directo. A continuación, en esta exposición nos abocaremos a hablar simplemente del juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo indirecto, por su forma y por su contenido, es propiamente un juicio. En lo formal, se inicia ante un juez de distrito, con una demanda que debe plantear una verdadera controversia sobre la constitucionalidad del acto de que se trate, señalando el nombre del particular que impugna el acto, que es denominado quejoso, la autoridad responsable, que es la que emitió el acto reclamado, las garantías que se consideran violadas y los argumentos que demuestren la violación de las garantías individuales, denominados conceptos de agravio. El juicio de amparo indirecto procede en contra de normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para efectos de esta ley se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos. Las leyes federales, las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los estados y del Distrito Federal, los reglamentos federales, los reglamentos locales y los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. El juicio de amparo indirecto procede en contra de normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta ley se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes. Inciso A. Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos. Inciso B. Las leyes federales. Inciso C. Las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Inciso D. Las leyes de los estados y el Distrito Federal. Inciso E, los reglamentos federales. Inciso F, los reglamentos locales y los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Los juicios de amparo indirecto también se promueven en contra de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En contra también de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de, inciso A, la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo el resultado de la resolución, y actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. También procede en contra de actos de tribunales judiciales administrativos agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después del concluido. Asimismo, en contra de actos de juicio cuyos efectos sean imposible su reparación,
entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de actos dentro o fuera del juicio que afecten a personas extrañas, en contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por su suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha para la reparación del daño, contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia del conocimiento de un asunto y por último contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de las Telecomunicaciones. La demanda de amparo indirecto deberá formularse a través de los siguientes requisitos: por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará el nombre y domicilio del quejoso que promueve, en su nombre, quien deberá acreditar su representación, el nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce manifestarlo así a bajo pretexto de decir verdad. La autoridad o autoridades responsables en caso de que se impugnen normas generales en el quejoso, que deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende en su promulgación. La norma general, acto u omisión de que cada autoridad se reclame, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento de los conceptos de violación. Los preceptos que, conforme al artículo 1 de la ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame. Y si el amparo se promueve con fundamento en la fracción segunda del artículo 1 de esta ley, deberá precisar la facultad reservada de los estados u otorgarla al Distrito Federal que haya sido impedida por la autoridad federal. Si el amparo se promueve con apoyo en la fracción tercera de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida. Y por último, los conceptos de violación. Con la demanda de amparo, se exhibirán copias para cada una de las partes y 2 para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos de la demanda que presente de forma electrónica. Podrá emplearse la demanda cuando 1. No hayan transcurrido los plazos de su presentación. 2. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta ley. La substanciación dentro del plazo de 24 horas contando desde que la demanda fue presentada o en su caso turnada. El órgano jurisdiccional deberá resolver si se desecha, previene o admite. Este supuesto de los artículos 15 y 20 de la Ley de Amparo deberá proveerse de inmediato. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable e improcedencia la desechará de plano. Ahora expondremos las partes en el juicio de amparo. El quejoso, teniendo de tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que se le alegue que la norma, acto u omisión reclamados violen los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente a un orden jurídico. La segunda figura es la autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que del realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Y por último, el tercero interesado, pudiendo tener tal carácter, inciso A, la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. Inciso B, la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo.
Inciso C, la víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. Inciso D, el indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público. Inciso E, el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado siempre y cuando no tenga carácter de autoridad responsable. Ahora hablaremos de la sentencia. La sentencia que conceda el amparo dejará sin efecto alguno el acto de autoridad declarado inconstitucional y ordenará a la autoridad responsable que vuelva las cosas al estado que guardaban antes de interponerse la demanda, ya sea invalidando de plano el acto lesivo y dictando en su lugar otro que se apegue a las garantías violadas, ya sea para que la autoridad obre en el sentido en que omitió hacerlo. Todo con el propósito de restituir al quejoso en el goce de la garantía violada. Las sentencias que niegan el amparo o sobreseen el juicio dejan subsistentemente e intocado el acto con todos sus efectos, por lo que la autoridad pueda ejecutarlo. Eso fue todo de mi parte. Gracias por su atención.